Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Supersensible, un programa para personas altamente sensibles en el que aprenderás a vivir sensiblemente. Bueno, cada 2 semanas en Supersensible entrevisto a un profesional que nos habla de algún tema de interés para las PAS. Mi nombre es Patricia Fernández, soy coach y experta en alta sensibilidad, pero sobre todo tengo mi experiencia como PAS y la de ser madre de dos peques altamente sensibles, que la verdad que no es poco. Además, soy cofundadora de Crisálidas, un espacio ubicado en Sevilla en el que ayudamos a personas a mejorar sus vidas a través del acompañamiento personalizado y los productos derivados del cáñamo. Estamos muy cerquita de la Alameda, en la calle Trajano 52. Pasad a vernos cuando quiera. Y bueno, ya vamos con nuestra invitada de hoy, que hoy la verdad que quiero dedicarle mucho tiempo porque estoy encantada de que esté aquí con nosotros. Eh, y muy agradecida porque sé que ella está liada y tiene muchas cosas que hacer. Bueno, ella llegó a mi vida por casualidad, o mejor dicho, por causalidad, ¿no? Por una amiga en común. Si bien es cierto que no tenemos una relación íntima, pero nos conocemos hace poco, tengo que decir que me siento muy cómoda con ella. Es una de estas personas, ¿no? Que te abre sus puertas y te lo pone todo fácil, la verdad. Se nota que es una apasionada de lo que hace y se respira eso al poco de conocerla. Bueno, ella es Clara Ramiro Guzmán, psicóloga especializada en alta sensibilidad y presidenta de la Asociación de Personas Altamente Sensibles de España. APASE, entre otras muchas cosas, porque bueno, su currículum es largo y extenso. Bueno, Clara, muchísimas gracias por estar aquí hoy y dedicarnos tu valioso tiempo. Me siento súper privilegiada de tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias, Clara. Gracias a ti, Patricia, por invitarme y por eso, porque pasen estos movimientos mágicos, ¿no? Que al final acaban reuniendo a personas que tienen cosas en común y a mí eso me encanta, que pase. Así es que cuando pasa, pues allá que voy, de cabeza. Qué bien, qué maravilla. La verdad es que ha sido una causalidad, ¿no? Súper mágica y bueno, fíjate, aquí estamos las dos, ¿no? Gracias a Silvia, ¿no? Esa amiga que tenemos en común, Sí. maravillosa. Bueno, cuando supe Clara que Clara iba a venir a Súper Sensible, me ha costado muchísimo decidir de qué tema hablar, porque bueno, yo sé que ella puede hablar de un montón de aspectos de las personas altamente sensibles. Bueno, y podría estar aquí horas hablando, ¿no? Pero bueno, había que decidir un tema y me gustaría al final, hablé con ella, ¿no? De saber de primera mano qué era para ella, ¿no? O qué relación había entre el trauma y la alta sensibilidad, porque últimamente se escucha mucho en redes sociales, ¿no? Y en medios de comunicación. Así que, bueno, antes de entrar en materia, me gustaría, Clara, que te presentes, ¿no? Para que la gente sepa quién eres, ¿no? A qué te dedicas bueno, y nos cuentes un poquito sobre ti. Bueno, pues yo, bueno, como tú me has presentado más o menos, no sé, que o sea, podría decir mucho, ¿no? Podría estar ahora, como tú dices, o resumirlo brevemente. Entonces, a ver, nada, eso, soy psicóloga, hace ya unos cuantos de años que dejé de trabajar por cuenta ajena y me centré en trabajar solo por mi cuenta, Ujú, aunque siempre compaginé el trabajo por cuenta ajena con el trabajo como terapeuta. Y bueno, pues por casualidad de la vida, hace algo más de 10 años, motivada por una búsqueda personal, como nos suele pasar a la mayoría de las PAS, pues di con el concepto, ¿no? De la alta sensibilidad. ujú. Me sentí súper reconocida en todo lo que leí. Fue una pieza importante que me ayudó a reorientar mi autoconocimiento y a partir de ahí pues unió de manera natural mi faceta profesional con la personal. Y bueno, pues desde entonces, de manera natural, es como que me he ido focalizando en eso y la vida ha ido configurándose, ¿no? Para que al final me centre en eso. Y nada, y ahora súper contenta y súper implicada también con la PASE, como has dicho, con la Asociación de Personas con Alta Ujú. Sensibilidad de España, que estoy como presidenta desde hace casi 4 años. Y bueno, con muchos proyectos a nivel de asociación y muchas ganas de seguir difundiendo, ¿no? Sobre la alta sensibilidad, de una manera responsable, eso sí. Qué bien, o sea, me encanta que haya personas como tú, ¿no? Bueno, con ese bagaje, con esa trayectoria y con esa dedicación y esa entrega, bueno, porque yo me veo muy reflejada, ¿no? Y creo además que es importante que eso, pues que se vea también desde la parte profesional, ¿no? Y que se hable de esto desde un marco un poco más formal, ¿no? Y se le dé la importancia que tiene y la seriedad que tiene. Entonces, con personas como tú, pues creo que la alta sensibilidad, ¿no? Pues tiene, pues eso, pues referentes a los que agarrarse, ¿no? Y de los que poder tirar para, bueno, pues para que al final la información sea veraz, ¿no? Que muchas veces, bueno, pues se habla como todo, ¿no? Todo hablamos de fútbol, todo hablamos Sí, de política y todo hablamos de alta sensibilidad, ¿no? Entonces, bueno, está sí, bien que sí, sí. haya cierta, eso, pues cierta
Sí, el tema, responsabilidad, el ¿no? tema- Con lo que el se tema está de dice. moda, ¿no? Como hablamos un poco el otro día, el tema está de moda y eso es lo que yo digo, que hay como como la burbuja inmobiliaria, pero en torno al tema de la alta sensibilidad. Entonces, bueno, Totalmente. es una burbuja que en algún momento se pinchará Ya. las cosas volverán un poco a su ser, ¿no? Ujú, Pero bueno, ahora mismo sí que hay mucha información, aunque casi siempre es la misma, porque es verdad que a nivel de investigación todavía pues hay mucho recorrido por hacer ujú. y, eso no es malo en sí, ¿no? Lo malo, entre comillas, es que hay información que no es correcta o que no es completa y eso sí que puede dar lugar a confusión y al final perjudica, ¿no? a las personas con alta sensibilidad. Pero Sí, bueno, ahí estamos, ahí trabajando para estamos. que eso no sea así. Fantástico, sí, sí, totalmente. Clara, antes de meternos un poco así en profundidad en materia, ¿qué es para ti ser una persona altamente sensible? Pues mira, para mí ser una persona altamente sensible es ser una persona que tiene una serie de características que vienen de serie, que están sustentadas con una estructura neurofisiológica y sí, neurofisiológica determinada. Ujú. El porqué de esa estructura, bueno, pues ya lo veremos, ¿no? Pero, o Sí. sea, es algo que tú traes de serie y que Ujú, hace que cuando tú te plantas en el mundo, tu sistema mire de una determinada manera lo que pasa, ¿no? De una forma que no es ni mejor ni peor, es neutra, es la que es y ya está. Y luego que, bueno, pues tu contexto va a hacer que eso con lo que tú vienes de serie, el contexto te lo va a poner más fácil o más difícil para que tú saques el potencial que tienes con eso que traes de serie, ¿no? ujú, Y ser una paz es ser una persona con una serie de características que te pueden ayudar a conocerte mejor. Ya está, para mí la etiqueta en sí misma solamente implica un camino de autoconocimiento que se pone por delante y nada más, ¿no? Pero es una orientación, una hoja de ruta, que digo yo, ¿no? Una hoja de ruta que te puede ayudar a conocerte mejor. ujú. Me encanta que me hables de la etiqueta porque es una cosa que yo también, o sea, que a mí me preguntan, ¿no? Y está muy en controversia el tema de etiqueta sí, etiqueta no. Y yo soy un poco de tu misma línea, ¿no? Etiqueta para, porque al final lo que no se menciona no existe, ¿no? Ujú, Y la etiqueta como forma de conocerte mejor, ¿no? De como una herramienta más, ¿no? De autoconocimiento, de poder quizá aprovechar esas fortalezas que tienes y aprender a gestionar esas dificultades. Y también desde mi punto de vista, a mí por lo menos personalmente me ha servido mucho para ser más compasiva, ¿no? Conmigo misma, porque ujú, bueno, pues ser paz muchas veces a muchos de nosotros nos ha conllevado un sentimiento de debilidad, de vulnerabilidad, de fragilidad, por compararnos, ¿no? Con nuestros compañeros no altamente sensibles. Y ujú, esa sensación de ser diferente, o quizás en mi caso yo era como ser menos, ¿no? Menos capaz, más débil, más vulnerable, más frágil. A mí el hecho de darme cuenta de que era altamente sensible me hizo verme a mí misma de forma más amable, ¿no? Yo recuerdo ujú, una vez, un día que estaba en una conversación con unas amigas y había un montón de niños alrededor pululando, ¿no? Y yo estaba todo el tiempo pendiente de ese ruido que había y me machaqué a mí misma porque decía, bueno, ¿cómo puede estar todo el mundo aquí tan tranquila y tú estás ahí como que te está molestando, ¿no? Y ujú, claro, y después dices tú, claro, es que realmente me está molestando, pero porque es que no puedo evitar que la atención se me vaya a ese foco. Entonces, para mí, como tú dices, también es una forma de conocerte mejor y de ujú. poder trabajar en ti misma y también de ser más compasiva, ¿no? Y más amable, Claro, ¿no? claro, eso, de eso se trata, ¿no? De al final de aceptación de quién eres y de disfrutar, ¿no? De la Ujú, persona que eres. Y ya está. Y si eso sirve de referencia en algunos casos para otras personas o puede ayudar a otras personas, pues mucho mejor. Pero ujú. ya está, sí. La etiqueta es para eso, no entiendo yo, no es para otra cosa, Claro más que que es para diferente. conocerse. Claro, diferente es cuando a lo mejor tú puedes utilizarla para justificarte, ¿no? O decir, oye, mira, que es que yo soy así, o es que todo se tiene que adaptar a como yo soy, ¿no? Que es verdad que muchas veces podemos caer un poco en el peligro, ¿no? De decir, no, es que yo soy así, o es que el mundo tiene que cambiar para que yo pueda vivir en él, ¿no? Y al final, bueno, yo creo que es como acepta lo que tienes, ¿no? Y también adáptate un poco o aprende a vivir con eso, ¿no? Porque al final el mundo es el que es y tampoco podemos vivir en una burbuja, ¿no? No sé cómo lo ves tú. Sí, ¿no? Y además que nuestro cerebro es plástico, ¿no? O Sí. sea, la plasticidad del cerebro es una realidad a nivel neurocientífico, entonces tenemos capacidad de buscar alternativas
donde nos podamos sentir representadas, ¿no? O sea, Ujú, donde podamos estar. Claro, para eso te tienes que conocer y tienes que probar distintas estrategias y tienes que ir buscando tu lugar. ¿Cuál es ujú, la medida para según qué cosas que a ti te sienta bien? Entonces, bueno, pues eso, al final te obliga, por así decirlo, a que te pongas en marcha y a que te busques a ti y encuentres un poco tu lugar, ¿no? ujú, Entonces, bueno, pues me parece que es algo positivo. ujú. Se llame alta sensibilidad o se llame como se llame, o en el caso de que sea otra cosa que no sea la alta sensibilidad, pues lo que sea, ¿no? Sí, Al sí. final da igual, ¿no? Sí, es verdad que al final es como esto es lo que tengo, así es como pues, estoy funcionando, así como proceso y que la decisión quizás es qué hago con esto, ¿no? Ujú, Más que quizá, bueno, yo también sí, estoy de acuerdo contigo. ujú, Antes has ujú, mencionado, Clara, que venía como de fábrica, ¿no? O sea, que venía ujú, de... Entonces, aquí hay también como mucha controversia, ¿no? Yo te quería preguntar que si una paz se nace, o sea, se nace siendo paz o se hace una persona altamente sensible, porque aquí ujú. también hay como, ¿no? Mucha gente que habla de muchas cosas distintas. Pues yo creo que las dos cosas. A Ujú, ver, ¿las dos cosas en qué sentido? Eh, para mí tiene mucha importancia también la etapa intrauterina, ¿no? O sea, ujú, desde que el óvulo y el espermatozoide se unen, ahí ya, bueno, intrauterina incluso de antes, ¿no? Porque las sí, células tienen memoria y bueno, pero eso sería ya entrar en otros temas, ¿no? Vamos sí, a sí, quedarnos en la etapa intrauterina, ¿no? Pues sí. desde que el óvulo y el espermatozoide se unen, todo lo que está sucediendo en Ujú, ese contexto donde está creciendo, ¿no? Que es el útero más todo lo que hay más allá del útero, influye, ¿no? en eso que está pasando, porque las células se van multiplicando y se van configurando, pero en todo, o sea, no solamente a nivel físico, sino todo lo que está pasando alrededor, lo que está sintiendo la madre, lo que ujú, sienten las personas que son importantes para la madre, ujú, lo que se está pensando, lo que el cuerpo físico también de la madre está viviendo, todo eso va a influir en la configuración de la personita que se está creando ahí dentro. ujú, Entonces, está claro que, o sea, nosotros nacemos con un carácter ujú, o con un temperamento, ¿no? Más bien, o sea, nacemos con un tipo de temperamento ujú. y ese temperamento para mí se configura en función de todo esto, ¿no? Que estamos hablando también, de qué es lo que está pasando mientras que tú estás creciendo en la barriga de tu madre. Ajá. Y eso a su vez va configurando también tu estructura cerebral, o sea, cómo tu organismo se va organizando. Ujú, Entonces, o sea, yo creo que lo físico, lo emocional, lo mental, todo está relacionado desde el inicio. ujú, Entonces, todo va a influir. O sea, el contexto influye desde que estamos en la barriga, ¿vale? ujú. Pero bueno, suponiendo que nacemos y que se ha configurado lo que sea mientras que estamos en la barriga de nuestra madre, pues cuando nacemos traemos algo de serie, ¿no? Eso es a lo que me Ujú, refiero, algo de serie, algo que viene de, pues bueno, de la célula que puso tu madre, de la que puso tu padre y de lo que sí, pasó mientras que tú estabas en la barriga de tu madre. Y ahí naces con un temperamento determinado, en unos casos más fáciles, en otros más difíciles. En unos casos, pues, eso eres más reactivo, en otros casos menos. En unos casos tu sistema nervioso está más alerta, en otros menos. También, además, no solamente influye la etapa intrauterina, sino todo lo que tiene que ver con cómo ha sido el embarazo, sí, cómo ha sido el parto, cómo ha sido el posparto, o sea, influyen muchas cosas porque sí, cualquier factor o sea, cualquier factor entiendo que tenga incidencia sobre la personita, como tú dices, que se está sí, creando, ¿no? sí, Ya sea físico, emocional o incluso energético, no sé, por sí, sí, ponerle, ¿no? Va a sí. influir al final en ese desarrollo o en que, o sea, entiendo que va a influir en esa sensibilidad de alguna forma, ¿no? O sea, en esa Claro, creación. claro. O sea, si tú, por ejemplo, eh, si tú, por ejemplo, creces en la barriguita de una persona que por lo que sea está en una situación límite, con mucho nivel de ansiedad, mucho nivel de estrés, o recibe algún impacto emocional a lo largo del embarazo determinado, tal, todas esas cosas, el bebé que está creciendo dentro las siente, ¿no? Y cuidado con esto, que no vaya a haber por ahí personas o madres, ¿no? O personas que estén embarazadas, madres que, futuras madres o madres que ya son, que se torturen ahora con esto, es decir, madre mía, es que Claro, yo estoy embarazada, a ver, que las cosas sí, son como son porque tienen que ser así y ya está, no totalmente, pasa nada, totalmente. ¿vale? Yo- No pasa sí. absolutamente nada, ¿no? Entonces, pero sí es verdad que todo eso va a afectar a que tu sistema
se configure de una manera en la que esté más alerta o no, en la que Ujú, siempre tiene que estar más alerta o no, ujú, ¿vale? Entonces, yo creo que hay una parte importante que tiene que ver con eso y claro, a nivel de genética, por ejemplo, también se ujú, sabe que la alta sensibilidad que se manifieste, ¿no? Que haya una predisposición a ella, ujú. tiene que ver con varios genes, no solo con uno, ¿no? Como se pensó en un tiempo, sino con varios. Sí, sí. Entonces, bueno, parece que hay algo biológico puro y duro, ¿vale? Ujú, De información genética y luego influencia del contexto que empieza desde, pues como estamos hablando, desde el inicio, ¿no? ujú, Entonces, bueno, eso creo que es importante saberlo porque tú traes algo de serie, ujú. pero al final lo que hace mm, o lo que va a hacer, lo que va a moldear eso que tú traes de serie, ese temperamento, va a ser la influencia de tu contexto, Ujú. siempre, Claro, siempre. sí, es que realmente, vamos, yo que vengo también de la rama de ciencias ambientales, la naturaleza funciona un poco así, ¿no? Venimos como Claro. con una especie como de potencialidades, ¿no? Ujú, De todos los tipos, o sea, como, y que se van a utilizar o se van a expresar más o menos, ¿no? La genética, ¿no? En función sí, del contexto que te rodea. eso Entonces, es. claro, la pregunta es, ¿qué pasa? O sea, claro, la cosa es que, ¿qué pasa? O sea, ¿tiene que haber eso de base o no? O esa es un poco porque si supuestamente hay una parte genética, entiendo que tiene que haber una, por lo menos como mínimo una predisposición, ¿no? Y que sí que es Ujú, cierto que parece ser, vamos, por lo que yo también conozco estudios no hechos en los que con gemelos y demás, en los que se veía un poco, se comparaban, ¿no? Las poblaciones de ujú, gemelos idénticos y no idénticos y se veía un poco cómo influía eso en la sensibilidad resultante, ¿no? En un mismo contexto. Y parece ser que sí, que hay un porcentaje que viene un poco de la parte innata y otro porcentaje que viene del contexto. Ya no sé muy bien qué porcentaje, o sea, ellos ujú, dicen que es entre el 52%, 48%, más o menos ahí está mitad-mitad, pero bueno, que es verdad que entiendo que eso es difícil a lo mejor de concretar. La cosa que sí que es cierta es que normalmente, te pregunto a ti, que tú que sabes, tienes más experiencia que yo todavía, sí, normalmente los padres, las madres de personas altamente sensibles, o sea, como que siempre suele haber un familiar, ¿no? Que también de alguna forma es altamente sensible. Entonces, bueno, ujú. eso también te puede dar una pista de que hay cierto componente de genético, ¿no? En todo esto de la alta sensibilidad. Claro, y además es que se sabe, ¿no? Y por las investigaciones se sabe, eso, por las investigaciones que ha habido en más de 100 especies diferentes, que el porcentaje de individuos que son como más reactivos o tienen un sistema más alerta, siempre ronda el 20%. Da igual que sea un pez, que sea una gacela, que sea el Claro, ser humano, ¿no? sí, sí. Entonces, eso de lo que nos habla es que esa variación en el temperamento, vamos a llamarlo, ya sea una persona o un animal, eh, eh, se piensa que está ligado a la supervivencia de la especie, porque no Sí. tiene sentido que un porcentaje tan alto de sujetos, aunque en comparación con los que no lo son, bueno, pues un 80-20% es mucha diferencia, pero si en todas las especies mantienen ese porcentaje, es porque tiene que tener un sentido ligado a la supervivencia, ¿no? Ujú. Entonces, por eso te digo que algo que viene de serie, sí. Ahora, que lo que viene de serie desde el inicio Ya, está condicionado por el contexto, también. también, Sí, 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 entiendo. también, Y ¿no? claro que no, no se entiende una cosa sin la otra, perdón. La otra, claro, claro, sí, sí, o sea, No se entiende una cosa por- sin la otra, o sea, como que no se puede desligar una cosa de la otra. Vamos, yo también lo entiendo así, igual que esa cuestión que tú te has planteado, ¿no? Del porcentaje, también me lo he planteado yo. Digo, bueno, si esto coincide, que tú analizas un grupo de personas en Estados Unidos, yo qué sé, y te vas Ujú, a Europa y también la analizas y resulta que el porcentaje es prácticamente el mismo en ese sentido ujú, evolutivo que se habla de que a nivel de población es beneficioso, ¿no? Por los dos ujú, tipos de estrategias de supervivencia, unos claro, más excesivos y otros más impulsivos, ¿no? Sí que es ujú, cierto que de alguna forma que esos datos coincidan en diferentes poblaciones, en diferentes especies, en diferentes contextos, bueno, pues sería mucha casualidad, ¿no? Que fuera un claro, poco todo originado por el contexto. Tiene que haber una parte que también influya, ¿no? De alguna forma, en la parte genética. claro, claro, es que es para cuestionárselo y decir, oye, aquí parece que hay algo, ¿no? O Sí, sí, sea, aquí parece totalmente. que hay algo, ¿no? Entonces, claro, a mí, después de toda esta información, de todo lo que estamos hablando, me resulta bastante impactante o a mí porque es verdad que es una cosa recurrente, ¿no? Que existe esta corriente que dice que la alta sensibilidad no existe, ¿no? Que no existe, o sea, que no existe como rasgo, como ese parte del rasgo del temperamento que estábamos hablando, ¿no?
que simplemente somos todos personas traumatizadas y que, bueno, que el trauma es lo que determina, digamos, esta alta sensibilidad o lo que crea a que una persona sea altamente sensible y que lo otro es todo, bueno, pues que no influye tanto, ¿no? Que es como esa corriente que habla de esto. Yo, para empezar, me gustaría que tú me dijeses qué es un trauma o qué entiendes tú que es un trauma. Digo, porque a lo mejor que estamos todos, no sé, digo, a ver si es que estamos hablando de cosas diferentes, ¿no? A ver, yo entiendo que un trauma es pues algo que sucede en un momento determinado de tu vida, Ujú, donde eso que sucede produce un impacto sobre tu persona, y que a raíz de ese momento, o sea, por eso que pasa, se ajá, condiciona tu manera de ver el mundo y de ver lo que sigue sucediendo, ¿no? Entonces, yo lo entiendo como que cuando, bueno, y además, ¿dónde se originan los traumas? Pues los traumas se originan realmente en las etapas tempranas del desarrollo, donde ujú, la corteza cerebral, que es lo último que se forma y es donde habita nuestra capacidad de razonar, no se desarrolla hasta alrededor de los 8 o 9 años. Entonces, todo lo que suceda antes de eso, ujú. pues, y especialmente en los 2 primeros años de vida, se Condiciona más, procesa, ¿no? se procesa a nivel emocional sin tener una capacidad de reconstruir a nivel racional, ¿no? Con lo Ya. cual es como que absorbes y esa información se queda fijada dentro de tu cerebro con un fin, y es el fin de la supervivencia. O sea, Protegerte, ¿no? claro, cuando hay un trauma, tú grabas esa información y esa información se graba ahí para intentar evitar que esa situación vuelva a suceder, o que si sucede, tú tengas recursos para poder afrontarla de otra manera, Ujú. ¿vale? Pero claro, estas son cosas que pasan a niveles muy Interno, ¿no? Claro, inconsciente, inconscientes, ¿no? total. Y más profundos. Entonces, para mí eso es un trauma. O sea, Traumas tenemos todos. eso te iba a decir, porque claro, o sea, yo, o sea, yo entiendo, yo veo un trauma como una herida, ¿no? O sea, una herida ocurre algo, ¿no? Un acontecimiento o lo que sea, que tú en ese momento no tienes recursos para gestionar, no sabes cómo hacer, y entonces eso, pues, se queda ahí como enquistado, ¿no? Le llamo yo, ¿no? O sea, es como yo lo visualizo. Y te dificulta, pues, otro tipo de... Influye, digamos, en tu desarrollo, en tu comportamiento y te hace que seas más propenso a ciertas cosas, ¿no? Que estés más hiperreactivo, en fin, una serie ahora me gustaría que hablásemos un poco de ella, ¿no? De comportamientos, de características, ¿no? Pero claro, entonces yo digo, bueno, ¿y quién no está traumatizado? ¿Sabes? ¿Quién no tiene un trauma? Porque quien más y quien menos, o sea, todo, normalmente en la infancia tenemos una especie de expectativas, ¿no? Sobre nuestros padres, sobre la vida, sobre que en la mayoría de los casos son muy difíciles de cubrir. Entonces, para mí es muy fácil, no sé, claro, también quizás yo lo vivo así, ¿eh? No lo sé, que a lo mejor hay gente que no tiene ningún trauma y que nunca ha tenido ninguna dificultad ni se ha visto en esa situación, pero a mí me parece que es algo que debe ser bastante frecuente, ¿no? En las personas, o sea, que los traumas, o sea, desde el momento de que tú estés concebido en un útero es muy fácil que haya algo que te perturbe, ¿no? No sé, no sé, entonces, Claro, o sea, claro, sí, sí, dime. influye, o sea, siempre va a haber una influencia. ¿Qué es lo que va a hacer que ese trauma a lo mejor sea, a ver, cosas que pasen, que nos descuadren? A todos nos han pasado, ¿vale? Claro. Porque eso es así. Ahora, otra cosa es que dependiendo también de la gestión que hagan, en este caso, pues las personas responsables, ¿no?, de esa criaturita, los Sí, padres, sí, sí, es pues en cierto. función del nivel de conocimiento que tengan ellos sobre sí mismas, del conocimiento de sus propios traumas, de sus propias heridas, de la gestión que han aprendido de estas cosas, de Ujú. cómo se han ido construyendo y se han ido equilibrando como personas, pues dependiendo de eso, podrán acompañar a sus hijos de una manera o de otra. Vale. Sí, aún así, aunque tú hagas un trabajo consciente y todo lo que tú quieras, al final la persona que viene es una persona diferente a ti, con lo cual va a Ujú, tener necesidades distintas en muchos sentidos. ujú. Y cuando estas necesidades no sean satisfechas como quiere o necesita o piensa que tienen que ser, le va a parecer mal, ¿vale? Y su Ya, sistema se va a revelar. Entonces, ya, es que es inevitable, ¿no? O sea, es que esta vida y este mundo son las dos caras de una moneda. Entonces, por un totalmente. lado, ¿no?, como dice mi psicólogo con el que yo me superviso, o sea, tu madre en este caso va a ser la hada madrina y la bruja malvada del cuento. O sea, Total, siempre va a haber las dos caras, ¿no? Porque, totalmente. porque de hecho es que el mundo y la vida es dualidad.
Ujú. La luz y la sombra tienen que existir las dos para saber que la otra existe. Si no hay oscuridad, Totalmente. ¿cómo vas a saber lo que es la luz, Sí, no? sí, totalmente, totalmente. Sí, sí. Hagamos lo que hagamos, siempre va a haber una parte, una cara B, ¿no? Una cara Sí, sí, B o, total, total. o algo que no nos guste. Mm, Ahora, depende de, con la naturalidad que vivamos esa dualidad, pues va a ser más traumático o menos. vale. Sí, entiendo, claro, que ya es el hecho en sí no condiciona, sino como la persona lo vive o lo interpreta, ¿no? Claro, Y qué recursos tiene para poder salir de eso, o incluso cuando eres eso, niño, cómo te acompañan a lo mejor a gestionarlo, ¿no? Y cómo eso, eres capaz de solventar, digamos, las dificultades o las adversidades que desde tu punto de vista, ¿no? Esa cara oscura que te pone la sí, vida, ¿no? O como tú estás sí. viendo esa moneda, ¿no? Estás viendo esa parte oscura. Y claro, de alguna forma, por eso, vamos, yo cuando hablo con papás y con mamás de peques altamente sensibles, siempre hablo de esto también, ¿no? Cuando hablo de los niños, digo, primero, o sea, trabájate tú, como padre y como madre, ¿no? Aprende también tú a gestionarte, aprenda, porque así podrás ayudar a tu hijo, ¿no? Porque Claro. poner el foco en el niño muchas veces parece como lo más fácil, pero en realidad al final, como padres y como madres, la responsabilidad también que tenemos para nosotros mismos, como tú dices, ¿no? Conocernos, gestionarnos y desde ahí intentar pues ofrecer a ese niño lo que podamos, ¿no? Para que, bueno, que Ujú, después ya pues cada uno tendrá que tener lo que tenga que tener, ¿no? Quiero ujú. decir. Pero bueno, por lo menos ese trabajo, ese conocimiento interno, sí que después creo esas herramientas, ¿no? Que tú tienes personales y ese conocerte también lo puedes trasladar a tus pequeños y ayudarlos, ¿no? En toda esa Claro, etapa de la infancia, que quizás es claro. la más, digamos, La más vulnerable, ¿no? sensible, sí, la más Exactamente. sensible, la Sí. más... Vale, y entonces, Clara, ¿qué hace que hoy en día se confunda o sea, qué relación existe entre trauma y alta sensibilidad? Porque entiendo que tiene que haber, o así pienso yo, ciertas características entre ellas comunes que hace que se confundan. O sea, algo tiene que haber ahí porque esa relación tan, ¿sabes? Yo creo que no sé, por lo que he leído, ¿no? La hipersensibilidad o la reactividad, todas esas cosas como que parece que también ocurren cuando hay un trauma que pueden confundirse con la alta sensibilidad, ¿no? Ujú. A ver, yo creo que parte de, bueno, luego también es la palabra que utilicemos, porque, a ver, si naturalizamos que en la vida tiene que haber un poquito de todo, por eso, porque es que Sí, tiene que, bueno, pues la palabra trauma hasta que deja de tener sentido para mí, ¿no? En el sentido de ya, decir, pues son cosas que pasan, que suponen un reto y que te dan una oportunidad de, bueno, pues de mirarte, de aprender, de tal y cual, que eso no quiere decir que no escuezan, que no duelan, que no bloqueen, sí, pero bueno, es que forma parte de la vida, ¿no? Es que el dolor forma parte de la vida, es que nacemos con dolor. O ujú, sea, quiero decir, es que el acto de nacer ya implica movimientos que son dolorosos, ¿no? Entonces, ¿qué estamos queriendo? Que no exista el dolor, es que eso no es, que no es ya. real. Es Me pongo a hacer otra antinatura, cosa, es antinatura, es es que, claro, antinatural, claro. total. Entonces, bueno, desde el momento en el que si naturalizásemos la Ujú, existencia de ese dolor, pues quizá la palabra trauma es que no tendría ni que existir, o ya sea, con entiendo. la connotación que existe. Pero bueno, volviendo a Sí, tu pregunta, diferencia, ¿no? O qué es lo que hay para mí, yo, ¿cómo trabajo yo, no? Por ejemplo, o sea, para mí, la parte de, yo entiendo que cuando la gente dice que las personas con alta sensibilidad somos todos unas traumatizadas, y yo digo, vale, pues sí, bueno, creo que todos lo somos, pero bueno, ¿tú sí, quieres decir que solo las paz? Pues venga, solo las paz, ¿no? todos Claro, tenemos entonces tenemos traumas, ¿no? nuestro traumita. Entonces, yo entiendo que eso es fruto de lo que estamos hablando, ¿no? O sea, porque el rasgo en sí sabemos que es neutro. Totalmente. O sea, es neutro, ¿no? Tú traes esa parte que traes de serie, ¿no? A nivel genético, que te predispone, son unas predisposiciones y unas potencialidades que son neutras, que van a depender de cómo se moldeen, pues Ujú, se van a poner a tu favor o se van a poner en contra en según qué situaciones, ¿no? ujú. ¿Qué pasa? Que yo creo que aquí lo que genera el trauma no es la parte biológica que tú traes, porque si eso fuera traumático, la especie ya, o sea, la evolución Lo habría habría existido a eliminado. ese 20%, ¿vale? Totalmente. Al No 20%. tendría sentido. No existiría, ¿no? Sí, Entonces, sí. a ver, entonces, ¿cuál es el trauma? El trauma para mí tiene que ver con el contexto, tiene que Ujú, ver con cómo el contexto es capaz de entender y reconducir o canalizar esas características particulares de esos sujetos. ujú, Entonces, creo que la influencia social y cultural es la clave, el origen ujú, del trauma. Porque si el contexto cultural nos enseña que el modelo de paternidad tiene que ser, y maternidad
y Sí. nosotros nos comportamos, por ejemplo, en base a ese modelo, sin tener en cuenta las características particulares del sujeto al que estamos De cada acompañando, individuo, claro. sin ver, ¿no? O sea, Sí, es como sí. que el contexto social y cultural nos pone unas gafas que nos Ujú, hace ver la realidad de una determinada manera. Y eso muchas veces interfiere, es como un filtro que nos impide ver realmente a la persona que tenemos delante. sí, sí. Entonces, ¿cuándo hay un trauma? Pues cuando las gafas que tú te has puesto, sin darte cuenta, evidentemente, porque esto normalmente no nos damos cuenta, cuando tú, esas gafas que te has puesto te impide ver a la persona que tienes delante. Entonces, la otra persona, la que está creciendo, al final no se siente vista, Ujú. no se siente vista en lo que es. Para poder ser vista, se tiene que convertir en otra cosa, se tiene que convertir en eso que encaja con las gafas que tú tienes. Claro, en ese ideal ese Claro. constructo que tú has generado en función de lo que la sociedad también inculca, ¿no? Claro, y ya no solo la sociedad, sino, o sea, de la propia experiencia que tú has Claro, tenido como sí, padre, como sí. madre, o sea, esto es una cadena que si Claro, seguimos claro, claro. pues nos Sí, vamos sí, a sí, la sí. época de las cavernas, ¿no? Sí, sí, total. Pero bueno, ¿cuál es el objetivo un poco también de hablar de estas cosas? Pues ir tomando conciencia, que lo importante es aprender a tomar conciencia Sí, sí, para total. poder ir haciendo las cosas de manera diferente, Ujú. ¿vale? O sea, Entonces, sí. sí, dime No, no, tú. que te iba a decir que entiendo que, o sea, el ser altamente sensible, ¿no? O sea, el tener esa forma diferente o particular, ¿no? De ser y tener esas necesidades diferentes, ¿no? Por ser un individuo quizá, pues eso, con un sistema nervioso que tiene, pues ahora hablaremos de las potencialidades, ¿no? Pero bueno, que también tiene cierta forma de interpretar lo que llega de fuera, ¿no? Lo que es el entorno es más propenso, ¿no? a desarrollar un trauma o no lo ves tú así. Si el contexto no es quizás el favorable o no tiene nada que ver. Bueno, eso la investigación científica supuestamente lo ha demostrado, ¿no? O sea, que Ajá. los niños que crecen en contextos de desprotección, por ejemplo, Ujú, tienen más probabilidad de desarrollar un trastorno mental en otras etapas más adelante de su vida, la adolescencia, la etapa adulta. ujú. Normalmente, pues trastornos a lo mejor depresivos o compulsivos, ansiosos, Mm. ¿vale? Quizá Eso, esa parte clara sea la que hace que se confunda, ¿no? O sea, que el trauma, que cuando tú tienes un trauma a edad temprana tenga ese tipo de comportamiento y cuando eres altamente sensible, si no tienes el entorno quizás adecuado, también puedas llegar a tener, bueno, pues está también estudiado, ¿no? Más ansioso, más depresivo, más neurótico. Quizás eso es de lo que hace que se confunda el trauma con la alta sensibilidad. yo creo que sí, yo creo que es que como las personas con alta sensibilidad, cuando no se conocen a sí mismas y Ujú, no han trabajado, bueno, pues no han trabajado en ellas, muchas veces manifestamos comportamientos que ante los ojos del mundo son comportamientos desadaptativos, ¿no? ujú. Porque, a ver, neuróticos estamos todos, o sea, neuróticos estamos Sí, todos. que levante la mano quien no sea un neurótico. El que venga diciendo que él no está neurótico entonces está psicótico, ¿vale? Ya. Porque es que encima se cree su propia realidad. Con lo cual, a ver, neuróticos estamos todos. Ahora, el grado de neuroticismo varía y Claro. evidentemente el grado de neuroticismo va a variar en función también de lo que alimente tu contexto, Ujú, ¿vale? Entonces, que nosotros podemos ser más propensos a eso porque claro, si tú tienes un sistema que está más alerta y es ujú, más reactivo, ujú. es más fácil que eso, que te Claro, sobreestimules, que te estreses claro. y que te alteres, ¿no? Por así decirlo. Es Sí, más sí, fácil. totalmente. Es más fácil. Entonces, ¿en qué medida las personas PAS están más traumatizadas? Porque a lo mejor lo que fomenta el contexto tampoco es lo ideal. Claro, claro. Porque tú Sí coges a que, una PAS y la acompañas pues desde la aceptación, desde el fomento de su creatividad, desde el aprendizaje. A ver, es que claro, es que aquí hay tantas cosas, si hablamos de trauma, es que ¿dónde está la gestión emocional a nivel cultural? O sea, ¿en qué punto estamos en cuanto a lo que es el aprendizaje de la gestión emocional? Mm, sí, sí, claro, o sea, que esto es se ramifica, ¿no? Hay un montón de cosas que va a girar en torno a eso. La cuestión es lo que tú sí, dices, que al final una paz, o sea, puede haber paz tal cual, paz traumatizada, más o menos. Después habrá muchas paz, que yo de hecho conozco algunas, que bueno, que no tienen ninguna dificultad o que tienen pocas dificultades, que son personas con unas vidas
verás que gestionan, son capaces de Claro, gestionar, claro. viven, de hecho, muchas PAS no llegan, creo, al rasgo porque no tienen dificultades, tienen pocas dificultades. Y después también la parte que yo creo que se habla poco, ¿no? Cuando se habla de similitudes entre trauma y alta sensibilidad, se nos olvida, o muchas veces se olvida, que yo siempre lo he pensado, ¿dónde está la parte positiva? Es decir, las personas traumatizadas, Ujú. entiendo que no son más reactivas o más a los aspectos positivos, ¿no? Es decir, una paz puede tener una sobreestimulación increíble por un evento feliz, quiero decir, por un Claro. evento, por una Ujú. boda, por ejemplo, ¿no? Sí. Tú puedes tener una boda y al día siguiente puedes estar fatal y sin embargo lo que has tenido es algo positivo y no que tú entiendes como algo. Entonces, creo que la parte de toda esa parte de la parte positiva del rasgo, ¿no? Pues esa creatividad, esa capacidad de disfrutar de la belleza, ¿no? De toda esa parte positiva que se habla muy poco, se me queda coja cuando se intenta explicar la alta sensibilidad con el tema del trauma, porque se nos olvida, como tú has dicho, el rasgo es neutro y tiene su Claro. cara reactiva y de sistema nervioso que está como eso, pues hiperactivo o pendiente de todo lo que ocurre o más sensible a lo que viene del entorno. Pero también está la otra parte, que es esa también sensibilidad hacia lo bello, hacia lo positivo, hacia las O por emociones. ejemplo, el pensamiento profundo, ¿no? Que yo siempre lo digo, está Exactamente. la versión negativa del pensamiento profundo, el rumiar, el neuroticismo, ¿no? También Sí, la ansiedad, el quedarte ahí enganchado, pero el pensamiento profundo, o sea, que nuestro sistema supuestamente tenga esa capacidad de procesar a nivel profundo la información, nos hace llegar al fondo de algunas cuestiones de una manera muy interesante. sí, salirnos de la Vas dentro, caja. Sí, sí, claro, o sí. sea, tú vas dentro y dentro y dentro y relacionas conceptos, Ujú. ideas, sacas conclusiones, o sea, tienes una manera de procesar también que unido a ese procesamiento profundo, por ejemplo, la creatividad, pues tiene un potencial brutal, Sí, ¿no? sí, totalmente, Entonces, totalmente. el hecho de ser paz no es igual a estar traumatizado Ujú. o Sí, a tener sí. una vida desadaptativa. Totalmente, totalmente. Que parece que es así, pero que no lo ves. Claro, Que hay una es que parte parece, positiva que es claro. muy importante, que yo estoy como muy concienciada con divulgar esa parte, porque creo que es que nos quedamos solo con la parte negativa y esa parte positiva no se justifica ni se entiende en un contexto de trauma, porque no sabes cómo esas virtudes, esas potencialidades no encajan, o así lo veo yo, con ese concepto de herida, ¿no? Porque al final tú también tienes una serie de formas diferentes de procesar la información, de pensar como tú dices y de sentir que no tienen, no tienen relación directa, o así lo entiendo yo, con el Ujú. trauma. No sé, Claro. Es como que si todos nos reaccionamos y vivimos las cosas de la misma manera, estamos traumatizados. es que estás traumatizada. Y tú dices, pero vamos a ver, Sí, perdona. sí. A ver, o sea, es que esto es como, vamos, esto es claro, yo creo que esto es consecuencia de la revolución industrial, ¿no? Y de las maquinitas haciendo siempre lo mismo, Ya, que sí que no todavía nos son. pensamos Sí, a ver, que en sí, esencia, en esencia, en esencia, en esencia somos todos iguales. Pero luego, oye, sí, cada uno tiene su particular, también somos todos cara y cruz de la sí, misma sí, moneda. sí, Somos sí, todos iguales y también somos todos diferentes. totalmente, Se puede totalmente. dar las dos cosas a la vez. No es que se pueda dar, ¿Qué se es que se da? da. Sí, sí, es así, El es que así. no lo quiera ver así tiene un problema, Vale, sinceramente te digo. vale. Pues Tiene un bueno, problema. claro, me encanta que vayamos acabando con esta especie como de síntesis y es así, todos somos iguales, todos somos diferentes y amar las diferencias y entenderlas yo creo que es la base para crear un mundo más humano, ¿no? Y Claro, más abierto y más sensible, porque al final todos tenemos nuestras potencialidades y todos tenemos nuestras dificultades y entenderlo y abrazarlo me parece como un camino maravilloso, ¿no? Para ir creciendo como humanidad. sí, sí. Lo Bueno, que Clara, tenemos que hacer tenemos. es ayudarnos, no decir Total, tú haces mal o tú estás tal, total, sino total, ayudarnos unos total. a otros. Bueno, Clara, me quedaría contigo hablando horas, pero llega el momento de irnos despidiendo. Así que bueno, me gustaría que nos contase si tienes algún libro que quieras recomendar o algo así, que nosotros normalmente al final del programa yo siempre pregunto por un libro porque creo que es una buena forma de si alguien quiere profundizar en el tema que pueda profundizar. Ujú. Pues mira, pensando estos días en libros, digo yo, ¿y qué libros digo? ¿Y qué libros digo? Digo, no sé, es que no sé. Es verdad que, o sea, me acordé del de El hombre en busca del sentido, de Víctor Sí, Frank, me encanta.
porque bueno, pues porque habla de una situación muy, muy traumática Ujú, que él consigue que sea reconducida de una forma constructiva para él, ¿no? sí, Entonces, aunque, aunque no quiero lanzar el mensaje de todo es cuestión de actitud, tú puedes ya con todo, porque entiendo. también lo digo, que la vida tiene cosas que son una porquería, Sí, sinceramente, sí, ¿no? sí, Tiene su luz y su sombra, pero total. sí es un libro que creo que puede estar relacionado un poco con la temática con la que estamos hablando, ¿no? Sí, 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 el Cómo libro es al, súper potente, vamos. cómo al final, pues el contexto puede favorecer que algo se convierta en traumático o no, pero al final también tú tienes algo que decir en que ese Mm. trauma eh, sea tal cual o no. Sí, sí, total. Es como la responsabilidad de cada uno, ¿no? Ante lo que ocurre, ¿no? También un poco, y cómo él busca Claro, la forma de verlo de otra claro. forma, ¿no? Ante tu vida, ¿no? Y si tú Mm. eres una persona que sientes que tienes esos traumas, en el momento en el que eres consciente de que los tienes, también se pone en tus manos la responsabilidad de decir, bueno, venga, ¿y ahora qué hago con esto, no? Y Ujú. poco a poco, pues, o con ayuda o lo que sea, pues, bueno, pues ir dándole la vuelta en el sentido de utilizar eso que ha pasado para que te sume a ti de alguna manera, ¿no? Ujú. Sí, Darle la sí. vuelta a la moneda, ¿no? En ese caso. Es un pedazo de libro, la verdad, súper recomendable. Me encanta que lo mencione. Bueno, pues ya para ir terminando, cuéntanos dónde podemos encontrarte, por si alguien quiere hablar contigo, quiere profundizar, en fin, para que nos cuentes un poco sobre ti, sobre Apase. Pues nada, para contactar conmigo, pues bueno, pues a través de mi web, que es nombre y apellido, o sea que no tiene mucha ciencia, clararamiroguzmán.com. En Instagram también estoy así, con Clara-Ramiro-Guzmán. Y luego respecto a la asociación, pues nada, la asociación también tiene un perfil de Instagram que recomiendo a todo el mundo que lo siga, que es Sí, muy interesante. asociación-apase-oficial. Y la página web de la asociación es asociacionpaz.org. Y nada, animo a la gente a que le eche un vistazo a la página web y recuerdo que la cuota de socio o socia solamente son 24 euros al año, que no es nada, y eso, bueno, pues te da derecho, por así decirlo, a participar en todas las actividades que organizamos de manera gratuita y más Sí, cosas que estamos haciendo, que vamos a poner en sí. marcha, pero Te bueno. tengo que decir que como miembro de APASE está genial, os animo también a que os apuntéis. Es un sitio donde podéis encontrar siempre referencias sobre alta sensibilidad, digamos, contrastadas, o sea que sabéis que si vais ahí la fuente es buena, que hacen mogollón de cosas, un café para paz mensual y un montón de actividades súper interesantes que son gratuitas para los socios, encuentros, en fin. Merece la pena. Por ese precio, la verdad que merece la pena porque es un trabajo maravilloso y se aprende un montón con ellos. La verdad, estoy encantada. Así que, bueno, pues nada, muchas gracias, Clara, y a Pase también por existir y por estar ahí como estandarte, ¿no? De la alta sensibilidad en España. Para mí, bueno, recordaros que me podéis encontrarme también en redes sociales, en Instagram, como Patricia Fernández. Yo tengo la Y porque mi nombre es bastante común. En Facebook y en LinkedIn, en Sevilla, en Crisálida, donde tenemos una comunidad que también es un espacio para paz. www.cbdcrisalidas.com, ahí podéis apuntaros. Tengo también, como sabéis, ya un círculo para paz que hacemos una vez al mes para encontrarnos, compartir y demás, que también podéis si os apetece apuntaros. Y nada, ya toca el momento de despedirse hasta dentro de 2 semanas. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, Clara, de nuevo, de verdad. Es un A ti. placer, ha sido un privilegio. Recordaros que estamos en Relaj FM, una emisora enfocada al bienestar, que este programa queda disponible grabado en formato podcast en plataformas como Spotify, Evox, Apple Podcast, Google Podcast, entre otros, por si queréis volver a escucharlo o compartirlo, que seguro que lo compartís con alguien porque es súper interesante lo que hemos hablado hoy. Y nada, bueno, muchas gracias, Clara, de nuevo por tu tiempo. Patricia. Gracias a ti por Un tu sens- trabajo también, ¿no? Vale, Por tu implicación. gracias, muchas gracias. Es un placer, la verdad, estoy encantada. Bueno, pues me despido ya hasta la próxima. Un sensible abrazo a todos. Besitos. Besos, chao. Chao.